Grabar. Listo, ahí comencé a grabar, así les queda. Bien, vamos a ver un ejemplo de trazado de esfuerzos internos en estructuras planas. Tenemos el ejemplo que ven ahí. Lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de empezar a calcular las reacciones, es analizar la sustentación de esta estructura, ¿sí? ¿Cómo hacemos el análisis de sustentación? Siempre partimos de lo mismo. Buscamos la chapa o el conjunto de chapas, que pueden ser 2 o 3, que estén sustentadas a tierra por sí sola. Entonces, en esta estructura, ¿sí?, lo que vemos es que tenemos una chapa o una cadena cinemática formada por 1, 2, 5 y 7, que es un triarticulado que está sustentado por sí solo a tierra y no presenta vinculación aparente. ¿Por qué no presenta vinculación aparente? Porque las tres articulaciones, la que está en 1, el apoyo doble, la articulación en 5, que es la articulación intermedia, y la articulación del apoyo 7, no están alineadas. Por lo tanto, podemos decir que ese subsistema, que lo tienen ahí resaltado en rojo, es isostático y está sustentado a tierra por sí solo. Y ahora seguimos analizando el resto de los subsistemas que tenemos en nuestra estructura. Por ejemplo, pasamos a ver este de acá abajo, que a los efectos de la sustentación, como este sistema triarticulado está sustentado a tierra, podemos decir que esta articulación, ¿sí?, funciona como un apoyo doble ficticio. Es decir, tendríamos la chapa 5-6, que tiene resaltada en azul, como una chapa simplemente apoyada, o sea, con un apoyo doble, ficticio en 5, y un apoyo simple en 6. Aparentemente sería isostático porque le está el balance de grado de libertad a 0, y es isostático porque no presenta vinculación aparente, dado que la normal, al plano de deslizamiento del apoyo simple, no pasa por la articulación del apoyo doble. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decir que esta chapa está isostáticamente sustentada. Lo que nos resta ver ahora es la estructura que está por encima del subsistema que está en rojo, que también es un triarticulado. ¿Por qué? Porque está apoyado en esta articulación que está en 2, que a los efectos de la sustentación funciona como un apoyo doble, articulación intermedia en 3, y otra articulación, apoyo doble ficticio, en 5. Triarticulado, isostático, porque no presenta vinculación aparente, porque las tres articulaciones no están alineadas. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué sigue? Separar los sistemas. Separamos los subsistemas que tenemos en la estructura y nos queda lo que lo ven acá en pantalla, que son los tres que analizamos. Y el siguiente paso es ver cómo se transmiten las cargas. Para ver cómo se transmiten las cargas nos basamos en la sustentación, sabiendo que si el sistema 1 necesita del sistema 2 para sustentarse, el sistema 1 le va a transmitir cargas al sistema 2. Ahora, si el sistema 1 no necesita del sistema 2 para sustentarse, no le va a transmitir cargas. Con esa hipótesis, con ese criterio, ¿qué vemos acá? Que este triarticulado que tenemos formado acá por 2, 3, 4, 5, al necesitar de este otro triarticulado, le va a transmitir cargas. Es decir, esta carga P que tenemos en la barra 3, 4, va a venir parte a este apoyo doble que está en 1, porque pertenece a esa estructura que mencioné recién, y parte a 7. Pero no va a reaccionar en 6. ¿Por qué no va a reaccionar en 6? Porque este triarticulado no necesita de este subsistema para sustentarse. O sea que no le va a transmitir cargas a este que tenemos acá, pero sí le va a transmitir cargas al triarticulado. ¿Sí? Bien, de la misma manera, este subsistema, ¿sí?, le va a transmitir cargas al triarticulado 1, 2, 5, 7, que es este que estoy marcando acá, porque necesita de ese triarticulado para sustentarse, pero no le va a transmitir carga a este triarticulado superior. ¿Por qué? Porque no necesita de ese subsistema para sustentarse. Es decir, nuestro momento M va a generar reacción en 6, obviamente, porque es un vínculo externo que está en ese subsistema, va a generar reacción en 7 y va a generar reacción en 1. Cuando digo va a generar, podría generar, porque no quiere decir que tengamos esos valores, pero puede generar reacción.
Bien, de la misma manera, como esta estructura que tenemos acá, que es la que está sustentada a tierra por sí sola, ¿sí?, no necesita de ningún otro subsistema para sustentarse, ¿qué quiere decir? Que no le va a transmitir cargas. Es decir, este M no va a generar reacción en 6. Bien. Dicho esto, viendo cómo se transfieren las cargas, lo que tenemos que hacer ahora es analizar por subsistema, empezando por los que transmiten cargas, ¿sí? Y luego esas reacciones van a ser cambiadas de signo la carga que les transmite ese subsistema al subsistema donde está apoyado. En nuestro caso, podemos comenzar por este o por el 5-6, por cualquiera de los dos, comenzamos por el triarticulado 2-3-4-5. ¿Cómo vamos a calcular las reacciones acá? Lo vamos a hacer gráficamente. ¿Por qué? Porque es más fácil calcular gráficamente las reacciones acá. Nosotros tenemos dos apoyos dobles ficticios, uno en 2 y uno en 5. Sabemos que las reacciones, tanto en 2 como en 5, porque son apoyos dobles, lo único que sabemos es que deben pasar por la articulación, pero no sabemos cuál va a ser su dirección. De hecho, por eso cuando lo planteamos analíticamente, nosotros planteamos, ¿sí?, la componente en X y la componente en Y. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la dirección. Pero en este caso, fíjense que si nosotros miramos un poquito la estructura que queremos calcular las reacciones, vemos que 2-3, ¿sí?, o sea, nosotros sabemos que en la articulación intermedia de un triarticulado, o de cualquier articulación intermedia, la ecuación de equilibrio relativo del momento, el momento tiene que ser 0 para que eso esté en equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el momento es distinto de 0 en una articulación, la estructura sería inestable. Eso lo vimos cuando vimos el triarticulado en este caso. Es decir, ¿qué significa que el momento es 0? Que la sumatoria de los momentos, todas las fuerzas que vienen a la derecha, ¿sí?, de esta articulación respecto a este punto es igual a 0, o la resultante de todas las fuerzas que están a la derecha de la articulación genera el momento 0K, Varignón. Es lo mismo decirlo de una manera u otra. Lo mismo viniendo de la izquierda. Si analizamos viniendo de la izquierda, nosotros la única fuerza que tenemos, ¿sí?, magnitud estática, a la izquierda de esta articulación, es la reacción, porque la barra no tiene cargas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Como el momento tiene que ser 0, o bien no hay reacción, o bien no hay brazo de palanca. O sea, lo que tenemos que decir es que la reacción en 2 por el brazo de palanca que tenemos, la distancia a la articulación que está en 3, es igual a 0. Para que eso sea 0, o bien la reacción es 0, o bien la distancia es 0. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar cuál es la dirección de la reacción en 2. ¿Por qué? Porque la reacción va a tener que pasar por la articulación, porque si no pasa por la articulación, genera momento. Si esto sale también, recuerden que el procedimiento para determinar, esto también lo tomo, procedimiento para determinar las reacciones gráficamente en un sistema triarticulado, es planteando justamente esto, considerando las chapas cargadas de a una por vez. Es decir, si tenemos un triarticulado con una chapa S1 y una chapa S2, lo que hacemos es, consideramos primero cargada S1 y calculamos las reacciones, luego consideramos cargada la chapa S2 y calculamos las reacciones, y aplicando el principio de superposición de efectos, sumamos esas reacciones y obtenemos las reacciones. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que nuestra chapa S1, que es la 2,3, no tiene cargas. Entonces consideramos solamente cargada la 3,4,5. ¿Qué es lo que pasa acá? Bien, volviendo. Entonces, conocemos la dirección de la reacción que tenemos en 2. Estamos frente a un caso de fuerzas concurrentes, es decir, donde esta recta de acción de la reacción 2,3, que es esta, y sabemos que es corta a la recta de acción de la fuerza resultante, la fuerza P, va a ser el punto de concurrencia de las fuerzas. Ese punto de concurrencia de las fuerzas lo unimos con la articulación, porque sabemos que la reacción va a pasar por esa articulación, y nos da la dirección de la reacción en 5. Con esta fuerza P y estas dos direcciones, lo que hacemos es trazamos el polígono de fuerzas y determinamos los sentidos de la reacción en 2 y la reacción en 5. Y de esta manera determinamos las reacciones para ese triarticulado superior. Dos comentarios. Acá casualidad,
por cómo es la geometría de la estructura y dónde está aplicada la carga, que las dos reacciones sean coincidentes con el eje de la barra, pero no quiere decir que en todo triangulado las dos reacciones sean coincidentes con el eje de la barra. Las direcciones van a estar dadas siempre por la barra descargada o la chapa descargada, la recta que une ambas articulaciones. Por ejemplo, si esta barra, en vez de tener esta dirección, fuese hacia arriba y después quiebra a la derecha, la dirección de la reacción va a ser la misma, no va a coincidir con el eje de la barra. ¿Por qué? Porque la dirección se fija con las articulaciones. Y la dirección de la otra reacción va a estar dada por la recta que une la articulación y el punto de intersección de esta dirección con la fuerza P, como mencionamos recién. Dada la geometría, repito, dada la geometría de este ejemplo, ambas coinciden con las direcciones de la barra, pero no siempre va a darse ese caso. Bien. Cualquier comentario que tengan que hacer o duda, les pido por favor que me interrumpan, así lo pueden consultar y después seguimos avanzando. Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué establece que el punto de aplicación de la fuerza P es donde se cruza, digamos? No, porque vos tenés, o sea, vos acá vas a estar frente a un caso de fuerzas concurrentes. Está bien. Las fuerzas concurrentes van a concurrir en un punto, donde vos ya tenés ese punto determinado por dos direcciones, es decir, este punto de concurrencia lo vas a tener determinado por la recta de acción de P y la recta de acción de esta reacción que va a ser esta, sí o sí. Entonces, Está bien, ahí entendí. ese punto lo unís con la articulación. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar los diagramas de esfuerzos internos ya de este subsistema y lo resolvemos. Y después pasamos al siguiente subsistema. Bien, comenzamos con el esfuerzo de corte. En la barra 2.3, ¿sí?, no tenemos esfuerzo de corte. ¿Por qué no tenemos esfuerzo de corte? Porque la única fuerza que tengo, si yo voy sacando mi elemento diferencial, voy avanzando de 2 hacia 3, o sea, del nudo inicial al final, o sea, del nudo I al nudo J, vamos avanzando y sacando elementos diferenciales, y sacamos el elemento diferencial y aplicamos la definición del corte y colocamos la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda, o a la derecha, pero estoy trabajando a la izquierda, de la sección considerada, proyectada según la carga de la sección, vemos que es 0 en esta sección. ¿Por qué? Porque mi fuerza tiene la dirección del eje de la barra, o sea, proyectada según la cara de la sección siempre va a ser 0, es perpendicular a la cara de la sección. Por lo tanto, el corte en toda esta barra va a ser 0. ¿Sí? Lo tenemos acá. Ahora empezamos a determinar el corte en la barra 3,4. De la misma manera, sacamos el elemento diferencial un infinitésimo después del nudo 3 y colocamos la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada, proyectadas según la cara de la sección. A la izquierda de la sección considerada, que está en 3, tenemos solamente la reacción 2, que proyectadas según la cara de la sección, nuestra eje es horizontal, o sea, estamos hablando de esta dirección, nos va a dar la componente de R2 hacia arriba. Esa componente de R2 hacia arriba, del otro lado del elemento diferencial, tiene que haber igual y contraria, es decir, gira en sentido horario, tiende a girar en sentido horario, ese corte va a ser negativo. Y ese valor lo indicamos en correspondencia con 3. Bien, ahora lo que hago es, saco otro elemento diferencial acá, otro acá, otro acá, otro acá, saco 10, 15, 20, 50, 200, 1000 elementos diferenciales para poder calcular el corte. No. Vamos a aplicar un poco las relaciones entre los diagramas. Entonces, nosotros vemos que tenemos una carga puntual P en la barra 3,4, es decir, entre 3 y P no tenemos carga, carga va a 0. Acá vamos a tener una fuerza P, y entre el punto de aplicación de la fuerza P y el nudo 4, tampoco tenemos carga. Es decir, carga 0, el corte ¿cómo va a ser? Constante. Entonces, nosotros sabemos que arrancamos, con un valor de corte constante, ¿sí?, en la barra 3,4. En realidad, en toda la barra 3,4 va a ser constante. Bien, pero nos paramos un infinitésimo antes de P. Entonces decimos, hasta donde aparece P, ¿sí?, nuestro corte va a ser constante y va a ser negativo. ¿Qué pasa después? Después también tiene que ser constante.
O sea que con determinar cualquier valor del corte, en cualquier ordenada, ¿sí?, nos va a alcanzar para poder trazar el diagrama. Entonces, ¿qué hacemos acá en este caso? Se me ocurre empezar por el nudo 4. O sea, en vez de empezar de ir de izquierda a derecha, voy a pararme en 4 y voy a medir cuánto vale el corte en 4, pero mirando a la derecha. ¿Por qué miro a la derecha? Porque tengo menos fuerzas. A la izquierda tengo P y R2, y a la derecha tengo solamente R5. Entonces, sacamos el elemento diferencial en 4, ¿sí?, un infinitésimo ahí justo en el nudo, antes de llegar, y miramos a la derecha, lo sacamos acá, en la barra horizontal. Cuando miro a la derecha, lo único que tengo es la fuerza R5, que la componente que me genera corte va hacia arriba, ¿sí? Ese corte, como me va a hacer tender a girar el elemento en sentido contrario, va a ser positivo. Entonces indico el valor acá, positivo. Y sabemos que es constante, entonces lo único que tengo que hacer es hacerlo constante hasta acá, y este valor que me queda acá, este salto representa al valor de la fuerza P. Es decir, nosotros arrancamos con un corte negativo que vale la componente vertical, por llamarlo de esta manera, porque nuestra barra es horizontal, de la fuerza R2, va a ser constante, y al llegar a donde está aplicada P, tenemos un salto hacia abajo de magnitud P, y luego sigue constante y lo cierra la fuerza, la componente de la reacción. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, sí, ahí estamos. Ya trazamos el diagrama de corte. Vamos con el diagrama de momentos ahora. ¿Sí? Bueno, en la barra 2,3 el momento es 0, y está bien que sea 0. ¿Por qué? Porque arrancamos con un momento 0 porque estamos en una articulación, y tenemos que llegar a un momento 0 porque finalizamos en una articulación. Y en el medio, como vimos hoy cuando calculamos las reacciones, no tenemos carga. Por lo tanto, el momento, si yo salgo de 0 y llego a 0 y no tengo nada que me altere esa función momento, o sea, no hay momentos aplicados, no hay fuerzas, no hay nada, no puedo tener una variación del momento. El momento va a ser 0. Y de hecho es así porque nos paramos en donde nos paramos, en cualquier sección de esta barra 2,3, y sacamos nuestro elemento diferencial y miramos hacia la izquierda, la única fuerza que puede generar momento es la reacción, pero no genera momento porque va por el eje de la barra, ¿se entiende? O sea, no genera nunca momento. ¿Está claro? En ningún punto. Por lo tanto, el momento va a ser 0. Y repito, está bien que sea 0, porque fue una condición que planteamos cuando calculamos las reacciones, que el equilibrio relativo, o sea, el momento en 3 viniendo a la izquierda, debía ser 0. Bien. Vamos a la barra 3,4. De la barra 3,4, ¿qué sabemos? Que tenemos carga 0, corte constante, entonces el momento va a ser lineal, según las relaciones analíticas. También sabemos que la pendiente del diagrama de momento nos da la ordenada del corte cambiada de signo. Es decir, nosotros vamos a tener en este diagrama carga 0, corte constante, estos valores de ordenada van a ser la pendiente del diagrama de momento en este sector. Y fíjense que la ordenada es la misma, por lo tanto la pendiente va a ser la misma. Esta es ordenada negativa, ¿sí?, porque el corte es negativo, por lo tanto la pendiente del diagrama de momento va a ser positiva. Recuerden que al momento de trazar los diagramas de fuerzas internos, nosotros trabajamos con las coordenadas locales, es decir, el eje X va coincidente con el eje de la barra, arranca el nudo inicial y va hacia el nudo final, ¿sí?, creciendo, y el eje Y también lo colocamos en el nudo inicial y perpendicular al eje de la barra, y es positivo para el lado de la fibra de referencia, o sea, para el lado de la barra, y para barras verticales hacia la derecha. Por lo tanto, una pendiente positiva en nuestra barra 3,4, donde tengo un eje X positivo para aquel lado y un eje Y positivo hacia abajo, según cómo está esta barra orientada, esta va a ser nuestra pendiente. Bien,
Bueno, ¿qué tenemos a partir de ese punto? Tenemos aplicada una P. Bueno, tenemos aplicada una fuerza P, sabemos que una fuerza P genera un salto en el diagrama de corte, lo acabamos de ver, y genera un quiebre en el diagrama de momentos. ¿Por qué genera un quiebre en el diagrama de momentos? Por la sencilla razón de que ese salto en el diagrama de corte me indica un cambio de ordenadas del diagrama de corte. Un cambio de ordenadas del diagrama de corte me va a dar un cambio de pendiente. De ahí que la fuerza P genera un quiebre, o sea, un cambio de pendientes en el diagrama de momento. Es decir, la pendiente que nosotros teníamos hasta ahí, esta que tenemos acá, que responde a esta ordenada, es esta ordenada cambiada de ciclo, va a cambiar de acá en adelante. Bien. ¿Cómo sabemos cómo cambia? O sea, esto sí va a ser una pendiente mayor, va a ser una pendiente menor, va a ser horizontal. Me fijo el diagrama de corte. Acá tenemos un valor de corte que es el mismo que teníamos antes, es decir, la pendiente tiene que ser igual, pero cambió el signo en la ordenada. Por lo tanto, la pendiente también debe cambiar el signo. Es decir, tenemos un corte positivo, nuestra pendiente del diagrama de momento va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a venir, o sea, si esta es pendiente 0, horizontal, va a ir para arriba. ¿Hasta dónde? Y puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá, puede incluso hasta cambiar el signo del diagrama de momento, porque si todos estos que estoy marcando acá son pendientes positivas. Si tiramos en horizontal y nuestro diagrama de momento es más, o sea, va para arriba de esa horizontal, son todas pendientes negativas, que responden a ese corte positivo. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Y bueno, acá determinemos cuánto vale el momento en 4. Si determinamos cuánto vale el momento 4, ese valor de momento, sea negativo, sea 0 o sea positivo, lo unimos con este valor que tenemos, dándonos una pendiente negativa, y tendríamos el diagrama de momento. ¿Pero qué observamos acá? Que si, como a la derecha de 4, a la izquierda tengo R2 que me genera momento, y tenemos P que genera momento. A la derecha de 4, ¿qué tenemos? Tenemos una sola fuerza, que es la reacción. Y, como en el caso anterior, pasa por el eje de la barra, o sea que la sumatoria de momentos en 4, viniendo a la derecha, vale 0. Entonces ahí sabemos que debemos llegar a 0. Y unimos. Y vemos que se cumplen las relaciones. Tenemos corte negativo, pendiente positiva. Corte positivo, pendiente negativa. Articulación, momento 0. Corte 0, momento 0. Corte 0, momento 0. O sea, se cumple. Si acá tuviésemos un corte, por decir una barbaridad, constante o lineal, acá no podríamos tener momento 0. ¿Me explico? Porque no cumpliría las relaciones analíticas. Con esto trazamos el diagrama de momentos. Nos resta ahora el diagrama de esfuerzos axiles, que es el más sencillo de todos, sobre todo en este caso. Fíjense que aplicando la definición, arrancamos de la barra 2, de la barra 2,3, comenzando en el nudo 2, y saquemos la sección que saquemos, o nos paremos en el punto que nos paremos, miramos a la izquierda, la única fuerza que genera esfuerzo axil es R2, y como tiene dirección del eje de la barra, va a ser R2 el valor del axil, y va a ser negativo porque tiende a comprimir, ¿sí?, el elemento diferencial. ¿Sí? Me pare donde me pare. Sacamos el elemento diferencial, a la izquierda tenemos esta fuerza que comprime, del otro lado no igual y contraria, ahí comprime el elemento diferencial, el axil es 0, o sea que es constante negativo. Todo la barra 2,3 tiene un axil negativo, ¿sí?, constante. De la misma manera, la barra 4,5, ¿sí?, axil negativo constante. Y si nosotros vamos un pasito atrás y vemos el análisis de las reacciones por la geometría que tiene esta estructura, R2 va a tener el mismo módulo que R5, es decir, el axil que tenemos acá es el mismo axil que tenemos acá, que también lo vimos reflejado acá, porque si los ángulos son los mismos, fíjense que el valor de corte que tenemos en 3 es el mismo valor cambiado de signo que tenemos en 4. Ambos están dados. Si en 4 miro a la derecha, es la componente vertical, o normal a la barra, de R5,
Y si en 3 miro a la izquierda, es la componente vertical, o mejor dicho, normal a la barra, de R2. Y como son iguales, ¿sí?, significa que R2 y R5 tienen el mismo módulo, pero esto es un caso muy particular por la geometría que tiene la estructura. Es decir, el axil en 2,3 y el 4,5 en ambos casos es negativo y tienen el mismo valor. Nos resta el axil en 3,4. ¿Cómo lo sacamos? De la misma manera. Miramos a izquierda, ¿sí? La fuerza P no genera nada, no genera axil, porque es normal al eje de la barra. Entonces, las que generan axil son las componentes en dirección del eje de la barra de R2 y las componentes en dirección del eje de la barra de R5, que obviamente, de nuevo les digo, tienen que ser iguales y contrarias, porque también si planteamos sumatoria de fuerzas en X para calcular las reacciones, como las únicas componentes en X son las reacciones, tienen que ser iguales y contrarias. O sea, por donde vayan, el camino que tomen, fíjense todos estos análisis que estamos Ahora, son muy útiles. consulta. Sí. Si P estuviese hacia alguno de los costados, esos valores no son iguales, no serían iguales. O sea, cada reacción tendría un valor, un módulo diferente. Totalmente, y ahí cambiaría claro. todo el diagrama. Claro, Esto es por la geometría de la estructura. Exactamente, que es algo que también insistimos cuando nosotros les damos, sobre todo lo que es la teoría. En la práctica, obviamente que lo respetan porque tienen magnitudes, pero en la teoría uno les tira una estructura y ustedes, y estamos trabajando a mano alzada, está bueno el comentario que hiciste. Entonces uno después dibuja, y dibuja por ahí esta barra más parada, esta más achatada, esto más largo. No, la geometría siempre se tiene que respetar porque la geometría hace la resolución del ejercicio. Todas estas cosas se cumplen por la geometría. Es decir, si nosotros tuviésemos la fuerza P, ¿sí?, más para el apoyo 3, esta dirección de la reacción va a ser la misma, pero esta no va a ser en dirección del eje de la barra, va a unirse al punto donde se juntan, hasta acá. Es más, si la fuerza P estaría en 3, esta dirección sigue igual, pero esta dirección sería la que une las dos articulaciones. ¿Estamos? Por una cuestión de cómo calculamos la reacción. Así que la geometría sí es muy importante que la mantenga. Bueno, por esta manera terminamos el axil, que también va a ser negativo, y es igual a la componente horizontal de R2 o de R5, que tienden a comprimir el elemento diferencial en toda su barra, por lo tanto es negativo y constante. Pasemos ahora, para ir terminando, al otro subsistema que nos quedaba, esa viga que tenía un apoyo doble, un apoyo simple y un momento, que es la que tienen acá. Acá calcular las reacciones también es muy sencillo y muy rápido. ¿Por qué? Nosotros tenemos un apoyo doble en 5, ficticio, pero es un apoyo doble, y un apoyo simple en 6. Es decir, 6 admite una sola reacción, en este caso, nuestra terna global, en dirección del eje Y. En cambio, 5 admite una reacción en eje Y y una reacción horizontal. ¿Estamos? Bien, lo primero que hacemos es descartamos la reacción horizontal en 5. ¿Por qué la descartamos? Porque si colocamos una reacción en 5 horizontal, sería la única fuerza horizontal que tiene nuestro sistema. Por lo tanto, no estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque no tenemos cargas horizontales y 6 no puede tener reacción horizontal o componente horizontal de la reacción. Por lo tanto, acá se desprende que nuestra reacción horizontal va a ser 0. O sea que la única posibilidad de reacción que tenemos en 5 es vertical, y obviamente la única posibilidad de reacción que tenemos en 6, que no lo mencioné, pero ya a esta altura lo manejan bien, es la vertical, es decir, normal al plano de deslizamiento del apoyo simple y que pasa por la articulación de ese apoyo. Es decir, ahí tenemos la dirección de las dos reacciones. Si nuestra carga es un par, lo que tenemos que hacer es, las reacciones tienen que ser iguales y contrarias con esa dirección y generar un par contrario a M. Es decir, R5', la llamé, porque teníamos la R5 del sistema superior que analizamos recién. Entonces identifiqué R5' por esta distancia horizontal, nos va a dar un momento contrario a M. Es decir, cuando tenemos una viguita simplemente apoyado, mejor dicho, dos articulaciones, las reacciones, si no tenemos carga y tenemos un momento,
fijamos cuál va a ser la dirección de la reacción, que en esa dirección, en ambos apoyos, vamos a colocar fuerzas iguales y contrarias para generar un par que se contrarreste a ese momento carga. Nosotros analizamos hoy que por sumatoria de fuerzas en X, la reacción en 5 tiene que ser 0, pero también podemos analizarlo como les dije recién. Nosotros tenemos que la capacidad de reacción del apoyo simple es esta recta punteada que tenemos acá. Y si tenemos que reaccionar con un par, ya tenemos acá, ¿sí?, la dirección de la reacción en 5. Después verificamos que no nos genera, digamos, reacción horizontal. Es como, bueno, no. Después lo vemos en todo caso. Estamos, ahí ya tenemos las reacciones. ¿Qué hacemos ahora? Comenzamos a trazar los diagramas de fuerza internos. Para el corte, nosotros tenemos que la carga es 0, porque no tenemos carga que genere corte en el tramo de la barra. Por lo tanto, nuestro corte, ¿cómo va a ser? Constante. Es decir, si nos paramos en 5, porque recorremos de izquierda a derecha, ¿sí?, y sacamos un elemento diferencial, acá, vemos que la única fuerza que genera corte a la izquierda de ese elemento diferencial es R5', que va a generar la componente, ¿sí?, según la carga del elemento diferencial o según la normal al eje de la barra, va hacia allá, hacia arriba de la barra, o sea que genera un corte como negativo. Y sabemos que ese corte negativo va a ser constante. Así que directamente dibujo constante, y este valor de corte acá es el que me cierra la componente, digamos, perpendicular al eje de la barra, que me cierra el corte en 6. De esta manera trazamos el diagrama de corte. Bien, pasemos ahora a calcular el diagrama momento. Sabemos que carga 0, corte constante, el momento ¿cómo va a ser? El momento va a ser lineal. Sabemos que arranca en 0, porque en 5 tenemos una articulación del apoyo doble ficticio, el momento flector es 0, y sabemos que termina en 0 porque tenemos una articulación del apoyo simple. Bien, comenzamos a trazar dibujando que esto que tienen acá, que es la pendiente de ese diagrama momento. ¿Qué es la pendiente? Repetimos, es la ordenada del diagrama corte. Tenemos una ordenada que es constante, estoy analizando la primera parte de la barra, ¿sí?, está de acá, hasta donde está, o mejor dicho, el sector donde está aplicado M, ¿sí?, y vemos que la ordenada es negativa, por lo tanto está bien que tenga una pendiente positiva. ¿Me siguen? Del otro lado, en la otra parte de la barra, o sea, desde M hacia 6, fíjense que el corte también es negativo y tiene el mismo valor. Por lo tanto, la pendiente tiene que ser igual que esta, pendiente positiva, o sea, es una paralela a esta. ¿Está bien? ¿Sí? Que termina en 0, ¿por qué? Porque tenemos momento 0 de la articulación. Y bueno, entonces de esa manera dibujamos la pendiente del diagrama momento, ¿sí?, que arranca en 0 para este sector de la barra, tiramos una paralela que pasa por el apoyo simple, que es la que tenemos acá, y después unimos los dos valores. Y este valor que tenemos acá, ¿sí?, es el valor del momento que tenemos aplicado acá. ¿Bien? ¿Se cumplen las relaciones analíticas? Sí. Carga 0, corte constante, momento lineal. Tenemos corte negativo, pendiente positiva en todo el diagrama. Y tenemos un salto, ¿por qué? Porque tenemos un momento aplicado. ¿Cómo es el salto que nos presenta ese diagrama momento? Ese momento aplicado. ¿Es un salto positivo o es un salto negativo? Bueno, veamos. Nosotros lo que hacemos es, venimos recorriendo nuestra estructura con un diagrama momento que va a ser positivo y cada vez más positivo. ¿Hasta dónde? Hasta un infinitésimo antes que aparece el momento M. Estoy en esta ordenada. Un infinitésimo después vemos cómo me genera este momento, viniendo de izquierda a derecha. Si nosotros sacamos el elemento diferencial, vemos que este momento comprime la fibra de referencia, ¿sí?, porque gira en sentido horario, antihorario, y lo colocamos a la izquierda de ese elemento diferencial. Por lo tanto, va a ser un momento negativo. ¿Qué significa eso? Que al valor de momento que llegamos, este M genera un momento flector negativo. Por lo tanto, del valor que llegamos, negativo, significa que si vengo para este lado es más positivo, entonces tengo que ir para aquel lado. El que sea negativo no significa que llegue a valor negativo, lo que significa es que me lo va a hacer menos positivo, o sea que el salto va hacia aquel lado. Ahora, si recorremos al final, al revés, digamos, del nudo J al nudo
y, o sea, del 6 a 5, nosotros vamos a llegar hasta un infinitésimo antes del momento flector con un valor de momento, ¿sí? Que es este que tienen acá. Una vez que aparece el momento, fíjense que tenemos este momento, que es un momento, como les dije recién, que gira en sentido antihorario, pero que lo colocamos de la cara derecha del elemento diferencial. Ese momento antihorario, la cara derecha del elemento diferencial, nos va a generar un momento positivo, es decir, a este valor el salto es para positivo, o sea que va a ser menos negativo. O sea, ¿para qué lado? En este caso cambió signo. Y ahí terminamos el diagrama. ¿Se entiende esto? O sea, ¿a qué apunto con este detalle, con esto que repetimos recién? Es que el momento aplicado genera un salto en el diagrama momento. No hay ninguna duda. Ese salto va a ser positivo o negativo, obviamente, según la dirección que tiene la carga. En este caso, el momento carga, el M que tenemos acá, gira en sentido antihorario. Pero ¿qué pasa? Si nosotros venimos recorriendo la estructura de 5 a 6, fíjense que el salto es hacia el lado negativo. Es decir, veníamos con un momento flector positivo, ese salto me lo hace menos positivo a tal punto que en este caso me lo transforma en negativo. Pero si recorremos de 6 a 5, vemos que tenemos un momento negativo, cada vez más negativo, y cuando aparece el momento flector, me genera un salto que me lo hace menos negativo o más positivo, en este caso hasta me lo cambia de signo a ser positivo. ¿Está bien? O sea, ¿cómo es el salto que genera un momento aplicado? Y puede ser de negativo a menos negativo o a pasar a positivo, o de positivo o al revés. ¿Cómo hago? Saco el elemento diferencial, coloco el momento, en este caso es antihorario, el M carga, ¿sí? Va a ser antihorario, pero lo coloco del lado que esté mirando. Si estoy mirando a la derecha, lo coloco antihorario a la derecha, eso me tracciona la fibra de referencia, y si estoy mirando a la izquierda, lo coloco antihorario a la izquierda, que eso me estaría comprimiendo la fibra de referencia. Por eso, viniendo de un lado del otro de la barra, fíjese que los saltos son de un lado para el otro. Lo mismo sucede con el salto, si ustedes después lo practican o lo miran en detalle, con el salto que genera P, ¿sí? Para el corte, tanto la barra 3-4 como la 2-5. Bien. Una vez que tenemos esto, nos resta por último el diagrama axil, que no vamos a tener ningún inconveniente. Fíjense que este axil va a ser constante en toda la barra, porque no tenemos cargas en el tramo de la barra que modifiquen el axil, o sea que generen una resultante en dirección del eje de la barra. Solamente tenemos las reacciones, que en 5, ¿sí? La componente que genera axil va a ser hacia afuera, o sea, va a traccionar el elemento diferencial, por lo tanto va a ser positivo. Y en 6, la que tenemos también genera un axil positivo y tiene el mismo valor que en 5. Por lo tanto, vamos a tener un axil positivo en toda la barra. Bien, ya tenemos resueltas dos partes de la estructura, dos subsistemas, ¿sí? Ahora, esos subsistemas, este más el anterior, le transmite cargas al subsistema, al triarticulado original que teníamos. Es decir, nosotros tenemos nuestro triarticulado que está sustentado en tierra por sí solo, ¿sí? Con apoyo doble en 1 y con apoyo doble en 7, articulación intermedia en 5, y como carga tenemos la fuerza P, ¿sí? El momento M, más R2 que le transmite el subsistema, este que está acá, el 2, 3, 4, 5, más R5', ¿sí? Que le transmite el 5, 7, que era la región que teníamos acá, más R5 que le transmite esta que tenemos acá. No, perdón, R5' es esta, y R5 es de la estructura de arriba. Pasamos, es decir, pasamos las reacciones cambiadas de signo. Lo que hacemos es, calculamos las reacciones, en este caso lo que se hizo fue que si nosotros componemos R5, R2 y R5, ¿sí? Nos va a dar la fuerza P acá. ¿Por qué nos da la fuerza P acá? Porque si recordamos, me fui muy atrás, estas reacciones equilibraban la fuerza P. O sea, lo hacíamos el polígono de fuerzas,
¿sí? Y cerrado equilibramos P. Bueno, de la misma manera lo que hacemos acá es descomponerla, vamos de nuevo donde estaba, acá, ¿sí? Y nos vuelve a dar esa fuerza P, que tiene que ver con esta, no con esta de acá abajo, ¿sí? En esta estructura. O sea que lo que hacemos ahora es calculamos las reacciones, ¿sí? Para esas cargas. Por ejemplo, si en esta estructura actúa solamente M, por eso está en amarillo, y esto es un poco como lo calculamos recién, es lo mismo, que medio me frené como para explicárselos, y dijeron, viene más adelante. Fíjese que M tiene que reaccionar en 1 y en 7. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Con un par de fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene que ser un par de fuerzas de manera tal que las componentes que me generen en X y las componentes que me generen en Y se anulan juntas, ¿no? Las de X por un lado y las de Y por el otro. Porque sería M la única fuerza que tendría en este caso en nuestra estructura. ¿Cómo determinamos la dirección de ese par de fuerzas? Y bueno, en este caso, también lo vimos en el caso anterior, por la dirección de la reacción en 7. Nosotros sabemos que la dirección en 7, ¿sí? Tiene que ser esta. ¿Por qué? Porque el momento en la articulación viniendo de la derecha tiene que ser 0, como lo vimos hoy, es decir, o no hay reacción o la reacción pasa por la articulación. Entonces de esta manera determinamos la dirección de la reacción en 7, que es la misma, o sea, es paralela, la reacción que tenemos en 1. Esas dos fuerzas que van a ser iguales y contrarias, separadas en una distancia, tienen que generar un par que contrarreste al momento M carga. Este M carga tiende a girar en sentido horario, el par R1X, R7X, que son iguales y contrarias, tiene que girar en sentido antihorario, por lo contrario a M. Por lo tanto, esta va para la derecha y esta va para la izquierda. Ahí determinamos la reacción debido a M. Después aplicamos el principio de superposición y sumamos todas las reacciones. Igual las dejamos ahí. Ahora, la reacción debido a P, R2, R'5 y R5, directamente la sacamos y es hacia arriba, acá. ¿Por qué? Porque acá no puedo tener reacción vertical en 7. ¿Por qué no podemos tener reacción vertical en 7? Porque el momento de la articulación tiene que ser 0. Y ya vimos recién que la reacción tiene que pasar por la articulación. O sea que estoy cargando la estructura con cargas verticales, ¿sí? E, P, R5', la componente vertical de R5 y la componente vertical de R2, todas hacia abajo, y acá no puedo tener una reacción vertical. Por lo tanto, mi reacción vertical va a estar acá y va a ser hacia arriba y va a ser igual a toda esa suma. Por otro lado, me va a generar un par. Olvidémonos de esta reacción y de esta reacción que tienen que ver con M. Esta fuerza hacia arriba es igual a la sumatoria de todas estas fuerzas hacia abajo. Bien, la resultante de todas estas fuerzas hacia abajo, ¿sí? Con esta, que va a ser igual, con esta fuerza hacia arriba, genera un momento en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, me va a aparecer, debido a estas fuerzas, tengo que contrarrestar con un momento que es este, en sentido antihorario. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahí determinamos las reacciones entonces. O sea, esta vertical, lo último que vimos, depende de la contrarresta todas las componentes verticales de las cargas que tenemos, porque es la única capacidad de reacción vertical que tenemos, porque acá no podemos tener reacción vertical, pero esta me va a generar, esta fuerza hacia arriba, me va a generar un par con la resultante de estas, que va hacia abajo, que va a ser igual. Ese par lo contrarrestamos con este par, esta fuerza y esta fuerza. Y ahí determinamos, sumamos y nos queda en definitiva en 1 reacción hacia la izquierda, hacia arriba, y en 7 reacción hacia la derecha. Finalmente lo que hacemos es trazamos los diagramas de esfuerzos internos, que no me voy a detener mucho acá porque ya se nos termina la clase, pero es lo mismo, comenzamos con el corte, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una disyuntiva, porque la componente que genera corte R1X va hacia abajo, o sea, genera un corte negativo, y la componente que genera R1Y
corte va hacia arriba. Entonces hay que ver qué corte es más grande que el otro. Bueno, no lo sé. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Empezamos por otra barra. ¿Está bien? Lo mismo. Si empiezo por acá, vemos que el corte, esta reacción va hacia abajo y esta reacción va hacia arriba. El corte que generan en esta barra horizontal, esta genera un corte positivo, esta genera un corte negativo. ¿Cuál va a ser mayor? Y acá sí lo sabemos. El mayor va a ser R1I. ¿Por qué? Porque R1I es más grande que la componente vertical de R2 que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque R1I tiene que equilibrar a esta componente, más esta fuerza, más la componente R5. Por lo tanto, no hay ninguna duda que RI es mayor. O sea que mi corte va a ir hacia arriba. De esta manera también podemos ver que sigamos. Va a ser constante, porque no tenemos carga, ¿hasta dónde? Hasta P. P genera un salto hacia abajo, seguimos, y R5 y R5', o sea, la componente vertical de R5, generan un corte que me lo hace menos negativo hasta llegar a 0. ¿Está bien? Acá, si hubiese cambiado de signo, porque digo, me equivoco, digo P viene para acá, sigo constante, y después, fíjense que estas dos fuerzas generan un corte que va hacia abajo, por lo tanto, no hay posibilidades de cambiar de signo, es decir, seguimos con signo negativo y lo termina cerrando estas dos fuerzas. Con eso sacamos el diagrama de corte, que nos quedó ver esta barra cómo sería. Vamos al diagrama de momento. El diagrama de momento lo podemos trazar de acuerdo a las pendientes del diagrama de corte. Nosotros sabemos que acá tenemos, en la barra horizontal, un corte negativo, vamos a tener una pendiente positiva. Acá no tenemos corte, no vamos a tener momento. Acá tenemos, o sea, podríamos tener un momento constante, pero no tenemos por las mismas razones que vimos cuando vimos los otros subsistemas. Bien, si arrancamos de 5 hacia la izquierda, ya son las 8, vamos a terminar, de 5 hacia la izquierda, vemos que tenemos un corte negativo. Es decir, arrancamos con una pendiente positiva, que es esta que tienen dibujada acá. Pendiente positiva, arrancando de 0, hace que mi momento flector sea negativo. ¿Por qué? Porque dibujo el sentido de la pendiente. Cuando llego a este salto, que está dado por esta fuerza P, que como vimos genera un salto en el diagrama de corte y un quiebre en el diagrama de momento, un infinitésimo después de la fuerza, cambia la ordenada del corte. Mi ordenada de corte sigue siendo negativa, pero es mayor. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente del diagrama de momento sigue siendo positiva, pero es mayor. Y acá ven cómo tenemos una pendiente positiva mayor. Hasta llegar a el nudo 2. Y ahí cerramos. Por equilibrio de nudos, en la barra 1, 2, al llegar al nudo 2, tenemos que tener el mismo momento. ¿Está bien? Y ese momento va a decrecer, ¿por qué? Porque previo salto de M en el medio, como vimos hoy, tenemos que llegar a 0. Por lo tanto, sabemos que la pendiente tiene que ser, tiene que llegar, tiene que ser una pendiente como negativa para poder llegar a 0. Eso que nos dice, pendiente negativa, ¿cómo tiene que ser el corte? Positivo. Y eso, digamos, nos permite trazar el diagrama de corte positivo, que dudábamos si era positivo o era negativo, porque R1X y R1Y me generaban cortes diferentes. Igualmente, si vienen de la derecha, se van a dar cuenta que el corte acá va a ser negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la mayoría, o por no decir todas las fuerzas que vienen acá, generan un corte negativo viniendo de la derecha. Pero no quise entrar en ese detalle, quise mostrárselo así para que vean cómo a partir del diagrama de momento, si tenemos duda de cómo es el diagrama de corte, podemos resolver el diagrama de momento y de ahí inferimos el diagrama de corte por las relaciones analíticas entre las funciones. Finalmente, trazamos el diagrama esfuerzo-axil, que en este caso no hay problema. Fíjense que la barra 1, 2 va a estar traccionada, porque no tenemos carga, y la única fuerza es la reacción, y mirando a la izquierda, tanto la componente en dirección del eje de la barra de R1Y como de R1X, ambas generan tracción en la fibra de referencia, por lo tanto va a ser un axil constante.
Cuando pasamos a la barra horizontal, lo mismo, tracciona R1X, genera un axil constante, positivo, perdón, de 2 a 5 estamos analizando, genera un axil positivo, y R2 también genera un axil positivo. Por lo tanto, vamos a tener nuestro axil positivo hasta 5. Cuando a partir de 5 se incorpora esta reacción que me lo hace menos positivo, porque esta me genera un axil negativo. También la duda, este axil negativo, o sea, venía con un axil positivo, y esta me lo hace negativo. ¿Me lo hace negativo hasta 0? ¿O me lo hace negativo y sigue siendo negativo como está dibujado? ¿O me lo hace negativo y me cambia el signo es positivo? Bueno, vemos que pasa en el resto de la barra. Sabemos que el axil sigue constante porque no tenemos carga, y finalmente tenemos la reacción hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezamos de derecha a izquierda, trazar el diagrama axil, y sacamos un elemento diferencial antes de llegar a 7, esta fuerza genera un axil positivo. Por lo tanto, va a ser menor, pero va a seguir siendo positivo. De esa manera trazamos el diagrama de esfuerzo axil. Finalmente, lo que tenemos que hacer es ensamblamos la estructura, o sea, la volvemos a armar y copiamos y tenemos los diagramas finales de MNQ de este ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. No, clarísimo. Bien. Bueno, disculpen el exceso de minutos, voy a finalizar la grabación.